todos, mi nombre es Ernesto Fernández Romero, me encuentro en los estudios de Chess24 en Hamburgo y en el vídeo de hoy vamos a tratar de comprender algunas técnicas básicas en los finales de torre y peón contra torre. Estas técnicas van a ser las siguientes: la defensa pasiva, la defensa de Philidor y el puente de Lucena. Vamos a ir viendo algunos diagramas y trataremos de comprenderlo mejor. Cuando tenemos un final de torre y peón contra torre, es muy importante mirar, lo primero evidentemente es tratar de tener el rey situado justo delante del peón para poder defenderlo bien, y después mirar contra qué peón nos estamos enfrentando. Si es un peón de torre, de la columna de torre, si es un peón de la columna de caballo, de la columna alfil o central. En este caso tenemos un peón de la columna de caballo. Rápidamente podemos tratar de buscar algún recurso defensivo, ya que el blanco intenta poco a poco ir progresando con su rey, ir avanzando, darnos jaque y tratar de avanzar poco a poco, ¿verdad? Por ejemplo, rey h6, amenazando jaque, amenazando empujar su peón y poco a poco tratar de coronarlo. Vemos cómo rápidamente la torre en f1 no tiene el jaque en f6, no existe el jaque en f6, no existe ningún tipo de jugada. Existe un jaque en h1, podría ser una idea, pero no es la jugada correcta, ya que el rey se coloca en oposición y ahora nos está amenazando mate, con lo que tendríamos que sacar nuestro rey de justo la colocación ideal delante del peón. ¿Cuál es entonces la defensa que tenemos que utilizar contra el peón de torre o de caballo? Contra los peones de torre y de caballo, finales de torre y peón contra torre, funciona la defensa pasiva. ¿Y en qué consiste la defensa pasiva? Pues consiste en colocar nuestra torre cubriendo los jaques de forma pasiva, justo al lado del rey, defendiendo los jaques por toda esta fila, en este caso la fila número 8, y las blancas no pueden romper esta fortaleza. Este método defensivo es muy interesante. Contra los peones de torre o de caballo, recordad que funciona la defensa pasiva. Intentemos ver algunas opciones, algunos intentos para intentar ganar con blancas. Por ejemplo, avanza el peón y, como hemos dicho, la defensa pasiva. La torre se sitúa a lo largo de toda esta fila, mueve de un lado a otro sin parar. Por ejemplo, torre b8, sigue esperando con su torre pasiva, controlando que la torre blanca no le pueda dar jaque al rey. En la columna A, en la casilla número A8, ¿verdad? La torre no puede dar jaque gracias a la torre negra situada de manera pasiva y no hay manera de ganar la posición. Si, por ejemplo, intenta dar unos jaques, el rey se mueve, otro jaque, el rey se mueve, de aquí no hay quien me pueda sacar, ¿verdad? No hay quien me pueda sacar. Si intenta otro tipo de jugadas, por ejemplo G7, simplemente ya conseguimos dar un jaque, apartamos el rey queda totalmente cortado, no se puede ganar, ¿verdad? Si el blanco se pone un poco cabezota y quiere jugar con fuego y dice, bueno, lo tengo, tras unos cuantos jaques y ver que no puede sacar el rey de ahí, intenta G7, buscando torre H8, y se puede llevar una sorpresa si se pone cabezota, ¿verdad? Damos el jaque y termina perdiendo la partida. Así que pienso que las blancas, si el negro utiliza la defensa pasiva, este método se tienen que conformar con el empate. Bien, pues ya tenemos una de las técnicas, la defensa pasiva funciona contra el peón de torre o de caballo. Vamos a cambiar entonces el peón de columna y vamos a ver si funciona la defensa pasiva contra cualquier tipo de columna, contra cualquier tipo de peón, ¿verdad? El peón de alfil, peón de rey o de dama. ¿Funciona la defensa pasiva? Vamos a contemplarlo. Por ejemplo, nos quedamos de manera pasiva, con la torre en octava, la defensa pasiva que acabamos de aprender. ¿Funciona contra el peón de alfil, o de rey, o de dama? Contra los peones más o menos podemos considerar centrales, que no sean de torre o de caballo. No. Mucho cuidado, solamente contra los peones de torre y de caballo funciona la defensa pasiva. Contra el peón de F, por ejemplo, no sirve. Si las negras se quedan esperando, al no ser un peón de torre o de caballo, sí que hay espacio para que la torre pueda entrar, como estamos contemplando.
La torre ahora se sitúa en H7 y la torre puede pasar. El rey viene a G8, F7, simplemente damos el jaque y conseguimos entrar. Es interesante ver que en la posición anterior la torre no tiene espacio para poder entrar, mientras que en la de peón alfil sí que hay espacio, hay una columna más. Al estar el peón más centralizado, el rey justo delante del peón, tenemos espacio para entrar. Entonces, creo que este método ha quedado claro. La defensa pasiva funciona contra el peón de torre y de caballo. Situamos nuestro rey justo delante del peón y esperamos con nuestra torre. Entonces, ¿qué ocurre? Que contra los peones de alfil, rey o dama, ¿perdemos? ¿No hay ningún tipo de defensa? No, no es así. Tenemos otro método. La defensa de Philidor, el método de Philidor. ¿Y en qué consiste este método? ¿En situar la torre pasiva como estamos viendo? No. Si tenemos un peón de alfil, rey, dama o alfil, de los considerados más o menos centrales, tenemos que utilizar la defensa de Philidor. Antes de caer en una posición peligrosa, fundamental, cortar en sexta, fila o en tercera, dependiendo de cómo estén situadas la posición, los colores, ¿verdad? Cortamos antes de que el rey avance. Este es el método de Philidor. ¿Y en qué consiste este método? Muy interesante, cortamos al rey. De esta forma el rey no va a poder progresar, no puede avanzar. Si quiere avanzar, tiene que situar su peón en D6, y esto es lo que estamos provocando. Esto es lo que provoca el método de Philidor, la defensa de Philidor. Provocamos que el peón se sitúe en D6. Ahora da un poco de miedo, ¿verdad? Porque el rey parece que va a situarse en la casilla E6 y nos van a dar mate. Sabemos que la defensa pasiva no funciona, por lo tanto no tiene método defensivo, pero cuidado, una vez que el peón avanza, es el momento adecuado, el último momento que tenemos para irnos hacia atrás, y ahora hackeamos a este rey que no tiene sitio donde esconderse, gracias a que el peón está situado en la casilla de 6. Os estaréis preguntando rápidamente, ¿y por qué no damos jaque sin parar, igual que estamos haciendo ahora? Si lo intentamos, rápidamente os dais cuenta de que al no estar el peón situado en D6, al no provocar que ese peón avance, el rey tiene un sitio y el peón justo detrás le hace de escolta, no podemos dar jaque, sería mate, ¿verdad? Por eso, muy importante el método de Philidor, cortar que el rey pueda avanzar, y una vez que provocamos para que el rey avance la jugada de 6, entonces es cuando nos vamos hacia atrás, hacia la casilla B1, para hackear a este rey que no tiene dónde esconderse, ¿verdad? Podéis comprobarlo, justo el peón le ha tapado la casilla. Por supuesto, en la posición que vimos antes, que os explicaba que la defensa pasiva no funciona, ¿cuál sería el método defensivo entonces? Es un peón de los considerados centrales, ¿verdad? Centrales, alfiles, ¿verdad? No es de torre ni es de caballo que funciona la defensa pasiva. Aquí la defensa pasiva sería un error, como hemos comprobado. ¿Cuál sería la defensa? Pues el método de Philidor, cortar al rey para que no pueda avanzar, y cuando el peón se sitúa justo ahí para dejar a su rey pasar, cubrirle las espaldas, es cuando nos vamos hacia abajo y hackeamos al rey que no tiene escondite posible. Hemos visto la defensa pasiva contra el peón de caballo, hemos visto la defensa de Philidor contra un peón de alfil, contra un peón central. ¿Qué ocurre si logramos este tipo de situaciones? Ya hemos visto la defensa pasiva y el método de Philidor. Ahora vamos a ver el puente de Lucena. El puente de Lucena. ¿En qué consiste el puente de Lucena? Hay algunas situaciones, como la que acabo de situar en la posición, en el diagrama, que el rey débil, el rey que solamente tiene la torre, no ha logrado situarse delante del peón, que es lo ideal. Lo ideal que es situar el rey delante del peón y utilizar los métodos defensivos que acabamos de ver. A veces no lo logramos conseguir, no logramos introducir el rey justo delante del peón y frenar este peón. Y entonces hay un método muy interesante que debemos conocer para ganar con la torre y el peón. ¿Cómo podemos hacer que nuestro peón corone? ¿Cómo podemos hacer que nuestro peón corone? Aparentemente tenemos el rey justo delante de nuestro peón y no podemos, ¿verdad?
la torre impide que el rey salga, el rey negro impide que el rey también salga, no se puede ir ni a E8 ni a E7, la torre cubre todo. ¿Cuál será el método para ganar esta partida? Es muy simple, ¿no? El método, el puente de Lucena. Veamos cómo se consigue esto. Primero, fundamental, apartar al rey. Tenemos que conseguir que el rey negro se separe para que tengamos espacio y nuestro rey pueda salir, pueda quitarse justo de delante del peón que está molestando, ¿verdad? Si el rey se sitúa en E6, la cosa es muy simple, ¿verdad? Nos colocamos en E8 y el peón corona. Pero ¿qué pasaría si el rey se aparta y deja la columna libre para hackear con la torre al mismo tiempo que está impidiendo que el rey pueda salir? Aquí es donde viene el puente de Lucena, el famoso puente. El puente consiste en situar la torre en una casilla para poder sacar nuestro rey y luego defendernos de los jaques. Por ejemplo, si el rey saliera a la casilla E7, ¿verdad? Si el rey saliera a la casilla E7, la torre iría hackeando. Jaque, 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 jaque. No para de dar jaques, no para de darnos jaques y no terminamos de escondernos lo suficientemente bien, ya que si el rey se libera, el peón va a caer, ¿no? La torre empieza a dar jaques y se sitúa detrás del peón. Jaque y detrás del peón. Entonces, ¿cuál es el método para ganar? Porque aparentemente si salgo e intento coronar mi peón, lo que estamos viendo, ¿no? Jaque y detrás del peón, jaque y detrás del peón, jaque y detrás del peón. No nos deja en paz. Y aquí surge la técnica, el método que conviene recordar. El puente de Lucena. Veamos cómo es. Torre F4. Muy importante, torre F4. Preparando el puente. Preparando que cuando saquemos nuestro rey, vayamos en camino y la torre negra se dedique a darnos jaques, podamos cubrirnos. Fijaros que la torre negra va a ir dando jaques al rey y nosotros tenemos que preparar nuestra torre para cubrirnos. Por eso es el puente, preparamos el puente. Veamos cómo resultaría la variante. Por ejemplo, las negras esperan, el rey sale, vamos a ir dando jaque, jaque, jaques. Muy importante, cuidado que no nos dejemos este peoncito, ¿verdad? Y ahora, tras el jaque, ya lo preparamos anteriormente, nos cubrimos el puente de Lucena. Muy importante visualizar este método, cubrirnos con la torre y de esta manera el rey está lejos, no se puede acercar, el peón termina coronando. De ahí que sea muy importante la primera jugada. Primero jaque para alejar el rey, ya que si el rey, tal y como hemos visto en el puente de Lucena, volvamos a la posición clave en la que nos cubrimos, si el rey negro estuviera aquí, se acercaría el peón. Es muy importante conseguir alejar al rey para después realizar el puente. Este es el método que recomiendo que quede grabado en el cerebro, ¿verdad? Torre F4, después vamos a ir con nuestro rey, vamos a hacer el puente con la torre. También hay otro método interesante, hacer el puente sin cubrir a nuestro rey, como ahora os voy a mostrar, aunque es un poco más complicado y recomiendo que siempre se nos quede grabada esta maniobra que he enseñado la primera. Pero también existe esta otra maniobra, esta otra técnica. Torre A1 y cuando el rey venga a F7, porque si no tendríamos sitio para salir con nuestro rey, tratamos de echar a la torre de aquí. Por ejemplo, torre C8, cuando la torre se va, simplemente ya sacamos nuestro rey, hemos expulsado la torre, sacamos nuestro rey y el peón va a coronar, ¿verdad? Nos vamos alejando, nos vamos alejando, nos vamos alejando, el peón va a coronar. Es interesante también esta técnica, las dos son interesantes de recordar, tanto el puente de Lucena, cubrir con la torre los jaques, como ir con nuestra torre a expulsar la torre negra y de esta forma poder sacar al rey simplemente, ya que la torre está situada en C8 y apoya la coronación como estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, rey E7, dama sin problema. Bueno, espero que todos hayáis comprendido bien las tres técnicas que acabamos de explicar en este tipo de finales, torre y peón contra torre a nivel básico. Defensa pasiva contra el peón de torre y de caballo,
contra los otros peones la defensa de Philidor, y para ganar en algunas posiciones en las que el rey no ha logrado colocarse delante del peón, el puente de Lucena. Ha sido un placer, espero que os haya gustado este tipo de finales, estas técnicas. Ya sabéis, es muy importante realizar los ejercicios y revisar el archivo adjunto. Un placer, un saludo y me despido de todos ustedes. Adiós.